Bueno, y continuando con el tema de la violación de los supuestos, hoy vamos a empezar a ver lo que es la heterocedasticidad. La heterocedasticidad pues es uno de los supuestos más importantes, si no el más importante de la econometría, pues tiene que ver con la varianza, ¿no? Y es un tema fundamental pues porque la varianza es la base de la cual partimos para realizar cualquier tipo de cálculo, cualquier estimación, cualquier validación, cualquier inferencia estadística de nuestros datos econométricos y demás. Entonces, lo primero que hay que recordar es que la heterocedasticidad es lo contrario a la homocedasticidad, ¿no? La heterocedasticidad es lo malo y la homocedasticidad es lo bueno. Entonces recordemos que la heterocedasticidad pues es la violación del supuesto de la homocedasticidad. Y la homocedasticidad lo que establece es que la varianza del error no observable u condicional sobre las variables explicativas es constante, ¿no? ¿Qué es esto que está acá? ¿No? Que es el supuesto número 5 de Gauss-Markov. Por lo tanto, la homocedasticidad no se satisface cuando la varianza varía en los diversos segmentos de la población, ¿no? Varía entre los diferentes individuos cada vez que varía X. Por ejemplo, en una ecuación del ahorro habrá heterocedasticidad, que es lo malo, si la varianza de los factores no observables, que es el error, que afecta al ahorro, aumenta con el ingreso. ¿Sí? Entonces, si cada vez que aumenta el ingreso, aumenta la varianza del ahorro, habrán problemas de heterocedasticidad. Entonces, recordemos que bajo los supuestos 1 al 5, como ya lo mencionamos, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son los mejores estimadores lineales de beta 0, beta 1, beta 2 hasta beta k, que es el beta poblacional, ¿no? Note que en este caso mejor, ¿qué significa, no? Esos son los MELI, ¿no? Mejor, ¿qué significa? Mejor significa mínima varianza, ¿no? Y mientras más pequeña sea la varianza, ya decimos que mejor serán nuestras estimaciones, ¿no? Lo que buscamos siempre es que la varianza sea lo más pequeña posible. Por lo tanto, la heterocedasticidad, que de nuevo es lo contrario a la homocedasticidad o es lo malo, por así decirlo, se divide básicamente en dos, ¿no? Hetero, que significa distinta, cedasticidad, que significa varianza, ¿no? Entonces, la heterocedasticidad, al contrario de la homocedasticidad, es distinta varianza, ¿no? Recordemos que la varianza se define como que la varianza de u dado x es igual a sigma cuadrado, ¿no? Para todos los i que van desde 1 hasta n. Eso significa que la varianza condicional del error no es constante. Básicamente es eso, ¿no? Es lo contrario a esto, ¿no? Ahora, ¿qué consecuencias trae estimar un modelo con problemas de heterocedasticidad? Varias consecuencias, ¿no? El principal problema de la heterocedasticidad, como ya lo dijimos, es que la varianza del beta estimado dado x no es más válida cuando se estima bajo los supuestos de Gauss-Markov. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo un modelo con problemas de heterocedasticidad, esta varianza del beta, ¿cierto? Que es como la conocemos, pierde validez bajo los supuestos de Gauss-Markov. Ya no es válido, ya no nos sirve. ¿Y por qué no nos sirve? Pues porque viola el supuesto de homocedasticidad. ¿Y qué dice el supuesto? Pues que la varianza no es constante. ¿Listo? Entonces, si eso es así, la inferencia puede ser inválida porque se usan los errores estándares incorrectos. Entonces, recordemos que la varianza, ¿para qué la usamos? Para calcular algo llamado el error estándar, ¿cierto? ¿Y el error estándar para qué lo calculamos? ¿O para qué lo usamos mejor? Para hallar algo llamado el t-statistic, ¿cierto? Que sale de ¿dónde? Del beta estimado dividido el error estándar. ¿Y para qué usamos el t-statistic? Para compararlo con C, que es el valor crítico en la tabla t-student. ¿Y para qué lo usamos? Para la prueba de hipótesis. ¿Y para qué usamos la prueba de hipótesis? Para hacer inferencia
estadística. Por lo tanto, si la varianza no es válida, porque la varianza no es constante, la inferencia tampoco va a ser válida. ¿De acuerdo? Porque los errores estándares, este error estándar o esta desviación estándar que sale de esta varianza, ¿no? Que es la raíz cuadrada, ¿recuerdan? Van a ser incorrectos. Sin embargo, noten que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios siguen siendo insesgados y consistentes, ¿no? Claro, el hecho de que la varianza no sea constante no quiere decir que mis estimadores pierden insesgadez, ¿no? Porque un parámetro es insesgado cuando, ¿qué? Cuando cumple con los 4 primeros supuestos, ¿no? Linealidad en los parámetros, muestreo aleatorio, codignalidad perfecta y media condicional 0. Y siguen siendo consistentes, ¿de acuerdo? Lo que pierden es ¿qué? Eficiencia. Ustedes pueden recordar la prueba que hicimos de insesgadez y pues se van a dar cuenta que en ningún momento aparece el supuesto de homocedasticidad, que es el tema de la varianza constante, ¿no? En general, cuando hay heterocedasticidad, los errores estándares de mínimos cuadrados ordinarios van a estar subestimados. El problema con la heterocedasticidad fundamentalmente, o haciendo un resumen de todo esto, es que cuando tenemos un modelo con problemas de heterocedasticidad, el problema es que calcula mal la varianza. Al calcular mal la varianza, hacemos mal el contraste de hipótesis. Y al hacer mal el contraste de hipótesis, generalmente eso pasa porque la varianza tiende a subestimarse. Por lo cual vamos a veces a decir o a decidir que ciertas cosas son significativas cuando en realidad no lo son. Entonces tienden a subestimarse, ¿por qué? Porque tienden a darle más valor a la varianza del que verdaderamente tiene. Claro, al no ser mi varianza mínima, pues la varianza va a ser más grande. Si es más grande, pues todos estos estadísticos van a ser mayores, ¿cierto? Y lo que yo voy a terminar es equivocadamente quizás diciendo que cierto parámetro puede ser estadísticamente significativo porque el valor C es más grande y demás, o porque el valor T estadístico es más grande y demás, cuando en realidad no es tan grande como uno cree que debiera ser, o como en la realidad debe ser mejor, ¿no? Entonces, de nuevo, es importante destacar que la heterocedasticidad pues no causa sesgamiento o inconsistencia, ¿no? Esto es ocasionado por la omisión de variables relevantes. La bondad de ajuste tampoco se ve afectada cuando hay problemas de heterocedasticidad, ¿no? Pues recordemos que el R cuadrado que es igual. Pues hay varias formas, ¿no? Pero si uno calcula el R cuadrado a partir de la varianza, eso es igual a 1 menos la varianza elevado al cuadrado, la varianza de U sobre la varianza de Y, ¿no? Y pues en este caso las varianzas son incondicionales. Recordemos que estamos hablando de la varianza de ¿quién? De beta, no ni de U ni de Y. Entonces, en presencia de heterocedasticidad, el problema es que la varianza que sirve para estimar el error estándar, pues dejan de ser válidos, ¿de acuerdo? Entonces la construcción del estadístico T y de los intervalos de confianza y así como de la prueba F pues van a perder validez. En conclusión, como ya lo dijimos, yo no voy a poder hacer inferencia. Y bueno, y yendo puntualmente al tema de los supuestos, ¿cierto? Pues si hay problemas de heterocedasticidad, los estimadores obtenidos a partir de mínimos cuadrados ordinarios pues no van a ser MELI, como ya lo dijimos, ¿cierto? No van a ser los mejores estimadores lineales insesgados. Además tampoco son asintóticamente eficientes, no van a perder eficiencia o no van a ser eficientes, mejor dicho. Entonces recordemos que esta es la fórmula de la varianza que hemos venido trabajando hasta ahora. Ahora vamos a ver una variación, pero esta es la fórmula de la varianza que hemos venido trabajando hasta ahora, ¿no? Donde esto de arriba, bueno, donde esto es la varianza de X, ¿cierto? De una de las X explicativas. Esto que está aquí arriba es la varianza de el error. Esto es la suma total al cuadrado de X y esto es el 1 menos el R cuadrado de J, que es el R cuadrado de J. Es el R cuadrado de una regresión de XJ con respecto a todas las demás variables, incluyendo el intercepto, ¿no? En notación matricial es más simple decir que la varianza
de x puede expresarse de esta forma, ¿no? X' de x o la inversa de x' de x por la varianza. Al expresarse de esta forma y al haber problemas de heterocedasticidad, una de las consecuencias fundamentales es que se presenta un error en el cálculo de la matriz de varianzas y de covarianzas de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Por eso es que se invalidan. Al haber eso, como ya lo dijimos, va a haber una pérdida de eficiencia de los estimadores y hay una pérdida de validez también de las pruebas de hipótesis. Entonces, la importancia de la varianza pues es fundamental, ¿no? Es imprescindible tener una varianza bien estimada para todo lo que se hace después, ¿no? Toda la inferencia y demás, el tema de los estadísticos, todo ese tema. Entonces, el tema de la varianza es fundamental. Tener una varianza bien estimada es fundamental. Por eso la homocedasticidad es uno de los supuestos más importantes, y que se viole a partir de la heterocedasticidad, pues es uno de los problemas más relevantes. Ahora ya vimos qué es la heterocedasticidad, ya vimos que es un problema, ¿verdad? Ya vimos las consecuencias. La pregunta es ahora, ¿y cómo detectamos la heterocedasticidad? ¿Cómo contrastamos la heterocedasticidad? Entonces hay varias formas. Consideremos un contraste con hipótesis nula de que ¿qué? De que la varianza de u dado x es constante, que es equivalente a decir que el valor esperado de u al cuadrado dado x es constante. ¿Y esto qué es? Pues esto es homo, todo está bien, ¿cierto? Y por lo tanto la alternativa, ¿qué será? Pues que esa varianza de u dado x es diferente, no es constante. Si eso es equivalente, una forma de contrastar por esto, para chequear si los errores al cuadrado, los errores están o son del modelo poblacional, ¿cierto? Están relacionados con x. O sea, básicamente esto es lo que me está diciendo. Que una forma por la cual yo puedo contrastar si hay heterocedasticidad es cuando ¿qué? Es cuando los errores, en este caso al cuadrado, están correlacionados con x. Si sí están correlacionados, pues habrá heterocedasticidad. ¿Por qué? Porque si hay una correlación entre los errores y x, quiere decir que cada vez que varíe el error, o cada vez que varíe x, va a cambiar la varianza de x, o la varianza del error. ¿De acuerdo? Y ahí es un problema. Entonces no deben estar correlacionados. Además porque la correlación o la covarianza entre los errores y x, que es esto mismo que está acá, ¿verdad? Va a generarme por allá, si esto es diferente de 0, me va a generar un problema conocido, o que lo vamos a conocer después más bien, que es el problema de la endogeneidad. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, la forma de yo poder contrastar esto, ¿cuál es? Pues estimando mi modelo, ¿cierto? Mi modelo de regresión, sacando el ¿qué? Los errores al cuadrado y corriendo una estimación, o más bien corriendo una regresión con respecto a las variables explicativas, sin la constante. Porque la constante, pues es una constante, ¿no? Y no se correlaciona con u. O sea, cualquier valor que tome u, la constante siempre va a ser la misma porque es una constante. Entonces sacamos la constante del modelo, porque verdaderamente lo que queremos ver es si esta hipótesis se cumple o no. ¿Y qué es esa hipótesis? Que las x en su conjunto se relacionan o no con el error al cuadrado. ¿Listo? Entonces, cuando miremos esto, entonces ahora sí vamos a contrastar nuestra hipótesis nula, que es que la acabo de decir, ¿cierto? Que es que conjuntamente el parámetro delta 2, bueno, aquí sería delta 1, ¿verdad? Este de 1, delta 2, delta 3, delta 4 hasta delta k, conjuntamente son iguales a 0. ¿Qué significa conjuntamente? Que eso tenemos que sacarlo con algo llamado la prueba ¿qué? La prueba F, ¿cierto? Por lo tanto, la alternativa que será, pues que es diferente de 0. ¿No? Entonces, si se cumple la alternativa conjuntamente todas las x son iguales a 0 en este modelo, ¿cierto? Quiere decir que si son iguales a 0,
X no se correlaciona con U y no habría problema de heterocedasticidad. Quiere decir que mis errores serían homocedásticos y todo estaría ok. Pero si esta hipótesis se cumple, la nula, quiere decir que todas estas variables, todas estas X, sí estarían correlacionadas con U y en su defecto habría heterocedasticidad. Entonces, en conclusión, si mis variables explicativas, que son las X, se correlacionan con el error, hay heterocedasticidad, y si no se correlacionan, pues no hay heterocedasticidad. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es el problema con esto? Fíjense que aquí tenemos U al cuadrado. Ese U son los errores. ¿Esos errores vienen de qué? Esos errores vienen del poblacional. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo en la vida real, ¿qué? No conozco el poblacional. No, o sea, ese error no es observable. Yo no lo puedo observar. Yo con lo que cuento realmente, ¿con quién es? Con el residual, ¿no? Que es el error de mi modelo, por así decirlo, ¿no? Que el residual, ¿se acuerdan de dónde sale? De mi Y, que sí es observado, menos mi Y estimado, ¿no? Y el Y estimado sale ¿de dónde? De mi modelo, ¿no? De mi beta 0 más mi beta 1x1 es cuando yo reemplazo en ese modelo el beta 0 que obtengo con mi estimación más beta 1x1, ¿verdad? Reemplazo el valor de los betas y reemplazo el valor de los x para cada de los xy para cada y sub i, y ahí obtengo el residual. Bueno, el residual no, el y estimado, y luego al y real el resto del y estimado, y así obtengo el residual. El que yo obtengo realmente es el residual. Yo no obtengo el error. Por lo tanto, al final yo lo que voy a tener que hacer es contrastar por heterocedasticidad, ¿cierto? Y va a ser que estimar mis modelos, predecir mis errores, no, mis residuos, correrlos contra las variables explicativas X, armar mi prueba de hipótesis, ¿cierto? Armar mi prueba de hipótesis y contrastarla a través de una prueba F. Si estas variables conjuntamente son significativas, quiere decir que hay heterocedasticidad. Si conjuntamente no son significativas, quiere decir que hay homocedasticidad. Y ese procedimiento que ahora lo vamos a hacer en Stata, ese procedimiento fue desarrollado por Kroeker en 1983. ¿De acuerdo? Más o menos de esa forma fue que lo hizo Kroeker. Aparte de esto, pues hay algunas pruebas que ahora vamos a ver un poco más de ellas, ¿cierto? Pero hay algunas pruebas o algunos contrastes, algunos tests de heterocedasticidad que han surgido en torno a esto, ¿no? A cómo detectar la heterocedasticidad. Entonces uno muy famoso, muy conocido, es el test o la prueba o el contraste de Breus-Pagan. Y es muy famoso porque realmente fue uno de los pioneros en hacer pruebas con respecto a la heterocedasticidad, y fue por allá en 1980. Breus y Pagan asumen normalidad en los residuos, es decir, ellos asumen o suponen que los residuos están, o que se distribuyen más bien, que los residuos se distribuyen normalmente. Sin embargo, Breus-Pagan no funciona si los residuos no son normales. Por lo tanto, eso nos obliga primero a determinar si hay normalidad en los residuos, que ya creo que la vimos, ¿cierto? A determinar si hay normalidad en los residuos, y una vez determinemos normalidad en los residuos, ahí se aplicamos Breus-Pagan. Entonces, ¿qué es lo que hace Kroeker con lo que acabamos de hacer? Básicamente lo que hace es tener en cuenta la normalidad, ¿de acuerdo? O sea, a Kroeker no le importa que los residuos no estén normales. Uno puede estimar Kroeker, puede detectar heterocedasticidad o homocedasticidad sin necesidad de que los residuos sean normales. ¿Listo? Entonces ya les dije, ¿no? Esta es una forma, ¿no? Que es el método utilizado por Kroeker. Otra cosa, o otra forma, es la prueba de Breus-Pagan, que también va a aparecer por acá. Pero también hay formas gráficas, ¿no? Hay formas gráficas, y es que yo puedo, de nuevo, con los residuos al cuadrado que yo obtengo de mi estimación, los puedo graficar para saber si presentan algún patrón de comportamiento o no. Yo los puedo graficar con respecto a las variables explicativas o a las variables X, ¿verdad? Residuos al cuadrado y X, a ver si tienen algún patrón de comportamiento.
Si tienen algún patrón, pues hay indicios de problemas de heterocedasticidad. Si más bien está disperso, pues no, y no hay ningún problema. ¿Listo? Y dos pruebas, como le dije, una prueba muy común, muy famosa por ser la primera, la de Breus-Pagan, que es lo que hace Breus-Pagan, algo muy parecido a lo que hace Cohenker, estima el modelo, saca el residuo al cuadrado y corre el modelo con respecto a los residuos, con respecto a las variables explicativas, y plantea la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Listo? Y lo que buscamos es no rechazar la hipótesis nula. Para eso vamos a ver cuando hagamos la prueba que el p-value sea mayor que 0,05. Otra prueba también muy famosa es la prueba de White. De hecho, White es el que propone una solución a la heterocedasticidad, ahora lo vamos a ver. Y White lo que hace, a diferencia de Breus-Pagan, es que incorpora más posibles relaciones. Entonces fíjese que Breus-Pagan o Breus y Pagan solamente tienen en cuenta la relación de los errores con respecto a las mismas variables, x1, x2, xk. Pero White va un poco más allá y dice, ok, vamos a considerar correlación porque también saca el residuo al cuadrado. ¿En función de quién? De x1, x2, ¿cierto? Hasta xk, qué sé yo. Pero además tiene en cuenta residuos cruzados. Es decir, el cuadrado de cada una de las variables explicativas. ¿Lo ven? Y la relación entre las variables explicativas, la interacción entre ellas, ¿no? Entonces tiene en cuenta más combinaciones de posibles relaciones funcionales entre las variables. Y entonces la prueba de hipótesis de él pues va a incorporar más parámetros, ¿no? Delta 0, delta 1, delta 2, delta 3, delta 4, delta 5, todo, ¿no? Todos estos parámetros. Cohenker no incorpora la constante. Solución. ¿Cómo lo soluciono? Cuando hablamos de solución a la heterocedasticidad, básicamente estamos hablando de inferencia robusta con heterocedasticidad. E inferencia robusta con heterocedasticidad, pues hace referencia a errores estándares robustos de White. White, ¿por qué? White, como lo vamos a ver ahora, fue el que se inventó esta solución. Y de nuevo, cuando hablamos de inferencia robusta, de errores estándares robustos, hablamos todo robusto a la heterocedasticidad. Todo es corregido con respecto a la heterocedasticidad. Entonces sabemos que la heterocedasticidad pues afecta a ¿qué? Afecta a la matriz de varianzas y de covarianzas. La matriz de varianzas y de covarianzas. Esta pierde validez porque los errores estándares o porque la varianza no es la mínima. Entonces, lo que tenemos que hacer es estimar un modelo econométrico que tenga en cuenta o que estime los parámetros, los beta, pero teniendo en cuenta la matriz de varianzas y de covarianzas ajustada, corregida, robusta a la heterocedasticidad. Vamos a suponer que partimos de este modelo de regresión simple. Vamos a hacerlo con un modelo de regresión simple para generalizar. Pero igual aplica a cualquier modelo de regresión múltiple en donde tenemos y en función de xy. Para todo y que va desde 1 hasta n. Entonces el estimador de la varianza para un modelo de regresión simple sería este, ¿no? Pues no habría r cuadrado de j, ¿no? ¿Por qué no habría r cuadrado de j? ¿Por qué creen? Porque no habría otra variable explicativa para determinar si se correlacionan o no con ella, ¿no? Lo de abajo pues es básicamente la suma de las x al cuadrado, ¿no? La suma total de x al cuadrado sobre la varianza de x, la varianza del error o el residual básicamente. Ahí está la clave, la varianza del error mejor. La varianza del error. Como no tenemos la varianza del error, porque el error es ¿qué? Inobservable. El error no lo podemos observar. Lo que sí tenemos es la varianza de ¿quién? Del residual. O más que la varianza,
tenemos el residual, ¿cierto? Entonces lo que dijo White por allá en 1980, que fue cuando propuso esta solución, por eso los errores se llaman errores estándares robustos de White, es que podemos reemplazar esa varianza del error por el error o el residual más bien por los residuales al cuadrado. Lo importante está aquí arriba. Y eso básicamente implica reemplazar esta varianza del residual por un estimador, ¿no? Un estimador diferente que sería el residual elevado al cuadrado. La clave está en la teoría asintótica. La teoría asintótica es la que me permite determinar esto y poder hacer este cambio. Entonces White demuestra que este residual al cuadrado, ¿cierto? Que es este que está acá, es un estimador consistente, como lo demuestra a partir de la teoría asintótica, ¿cierto? Él demuestra que es un estimador consistente de esto que está acá, ¿de acuerdo? Lo que nos permite esto al final es obtener un estimador consistente de la varianza. La clave está en demostrar justamente eso, y es que estos dos elementos son asintóticamente equivalentes. Y cuando los dos elementos de acá son asintóticamente equivalentes, pues los beta serán consistentes. Y podríamos demostrar esto, pero digamos que no es relevante por el momento demostrar que estos dos términos son equivalentes, ¿no? Que son los mismos, pues, por así decirlo. Entonces, una vez White pudo demostrar esto, que podemos reemplazar la varianza del error por el residuo elevado al cuadrado, pues pudo obtener los errores estándares robustos, ¿no? Que el error estándar pues es la raíz cuadrada de la varianza, y a eso es que White le llama el error estándar robusto a la heterocedasticidad, porque lo que hace este error estándar robusto a la heterocedasticidad es garantizarme que las X no se van a correlacionar con este U, o me lo puede medir, ¿sí? O me lo puede medir. Y ahí puede determinar si hay o no problemas de heterocedasticidad, o más bien puede solucionar el problema de la heterocedasticidad. Hay otras soluciones como la de transformar la variable en logaritmo. Esa solución también se conoce como la transformación Bose y Cotes, que ya también creo que vimos algo de eso. Transformación Bose y Cotes, que es la transformación en logaritmo, o es una de las transformaciones Bose y Cotes en logaritmos, y lo que hace el logaritmo es tomar un rango menor a cada valor, ¿no? Ustedes tienen, por ejemplo, el 8, el 10.000, y si le sacan el logaritmo a 10.000, pues va a ser un valor mucho menor, ¿no? Y eso lo que va a hacer es que si tenemos una serie con picos, lo que va a pasar con el logaritmo, si yo estimo el logaritmo, es que me la va a suavizar, ¿de acuerdo? Entonces suaviza la dispersión que pueden mostrar mis valores originales, y si todo lo paso al logaritmo, pues es como si le cambiara la unidad de medida, ¿no? Y no habría problema. Entonces los logaritmos permiten que los datos sean menos dispersos, y a veces en ciertos casos funciona que si yo estimo la variable en logaritmo, puedo solucionar o mitigar el problema. Pero generalmente cuando uno hace econometría aplicada, lo que hace básicamente es estimar de una vez los errores estándares robustos, que son estos que están acá, a veces sin necesidad de determinar si hay problemas de heterocedasticidad o no. Uno estima errores estándares robustos y ya, ¿sí? Porque como lo vamos a ver ahora, los errores estándares robustos no afectan a los beta. Los beta siguen siendo lo mismo. A lo que va a afectar es a ¿qué? A el error estándar. Y eso es lo que va a cambiar. Y al cambiar el error estándar, pues va a cambiar la inferencia estadística, ¿no? Y es que es la prueba T y la prueba F. Entonces yo puedo estar rechazando una variable o no, o un conjunto de variables o no. Ahora,
Estimar de una vez errores estándares robustos, pues a veces puede ser un error como de procedimiento y hay que dejárselo ya como a la práctica, ¿cierto? Pero para nosotros que apenas estamos en este proceso de aprendizaje, sí es importante determinar heterocedasticidad, cómo se detecta, cómo se soluciona y demás, y por eso es que estamos haciendo todo este procedimiento, ¿listo? La bibliografía pueden leer la del capítulo 11 de econometría de Gujarati, Domador Gujarati, o también pueden leerse el capítulo 8 del libro Introducción a la econometría de Wooldridge, también habla sobre heterocedasticidad. Ahora lo que van a hacer, vamos a trabajar con una base de datos de Wooldridge, entonces lo que van a hacer es a copiar este link, ¿cierto? Y lo van a pegar, perdón, todo esto, y uso espacio, ¿cierto? Como crear, todo eso lo van a copiar y lo van a pegar en el stata, en la línea de comando, y eso lo que les va a permitir es trabajar con la base de datos, bajarla directamente de internet, sin necesidad de enviarla por correo, de descargarla, de abrirla. Así lo pueden hacer, ¿listo? Bueno, como les dije, copiamos toda esta línea, vamos para un stata en blanco, ya que lo tengo abierto, lo pegamos acá y le damos enter. Ya cometí un error, ¿cierto? Si lo pegamos acá. Ok. Entonces aquí hay algo raro. Evidentemente, mira, no sé por qué no me copió el guión medio, SP guión medio. Ojo con eso porque ustedes pueden saber ese error. Entonces acá escogemos el primero, ¿cierto? Y aquí le ponemos guión medio, ¿de acuerdo? Y ahora sí corre. Entonces ya corrió nuestra base de datos, se cargó nuestra base de datos sin necesidad de descargar archivos y demás, ¿no? Entonces tenemos una base de datos, este es del libro de Wooldridge. La idea es testear heterocedasticidad y demás, ¿listo? Entonces lo primero que hacemos es estimar nuestro modelo. Vamos a estimar un modelo normal, como siempre, el típico modelo del logaritmo del salario, en función de, vamos a hacerlo en función de la educación, de la experiencia, y qué sé yo, de la experiencia al cuadrado para no hacer más variables. Igual ustedes pueden meterle todas las variables que quieran, pero dejémoslo así. Cambié la base de datos. Entonces lo primero pues son los métodos gráficos para detectar la heterocedasticidad, ¿no? Este es nuestro modelo. Entonces podemos predecir los residuos. ¿Cómo predecimos los residuos? Para predecir los residuos, por acá tengo la fórmula residuals. Entonces decimos acá predict resid, residuals, y él me va a generar acá automáticamente los residuos con etiqueta residual, ¿cierto? Tengo que ponerle residual para que me genere los residuos o los residuales. Y ahora genera los residuos al cuadrado, ¿no? Gen U2 podemos ponerle igual a resid por resid, si usted quiere. Y tengo los residuos al cuadrado. También me va a generar aquí la variable U al cuadrado. Ahora sí puedo empezar a detectar problemas de heterocedasticidad, ¿no? Como ya lo dije, los métodos gráficos. Podemos graficar la educación, que hace parte de las variables explicativas. ¿Con respecto a quién? Con respecto a U al cuadrado o a los residuos al cuadrado. ¿Habrá alguna correlación? No lo sé, ¿cierto? Con respecto a Esper y con respecto a Esper al cuadrado. ¿Listo? Entonces no parece ser tan clara. Empecemos. No parece ser tan clara. Empecemos con las pruebas, ¿no? Para eso son mejor las pruebas. Y lo primero que quiero que estudiamos es el test de Coenker, que me dice que estime el modelo. Yo cambié la base de datos y el ejercicio con respecto a la última vez que expliqué este tema. Bueno, Coenker dice que primero estimemos, y agregué algunas cositas como la de Coenker, por ejemplo. Se dice que primero estimemos esto, luego se predicen los residuos, ya lo hicimos, luego los residuos del cuadrado, ya lo hicimos, y ahora estimamos las regresiones, ¿cierto?, con respecto a los residuos del cuadrado. Entonces tomamos la misma regresión que hemos hecho,
pero ya no es en función de L wedge, sino en función de U al cuadrado. Y este es nuestro modelo. ¿Para qué hacemos esto? ¿Por qué una regresión me puede a mí determinar si existen problemas de homoselasticidad o no? O de heteroselasticidad, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Piensen un poco. Entonces, habíamos dicho en la explicación teórica que si había una correlación entre X y el error, pues era indicio de problemas de heteroselasticidad, ¿no? Esto lo que me va a decir es eso, ¿no? Pero fíjense que aquí lo que yo quiero es aplicar Coenker, ¿no? Pero ¿qué decía Coenker? Que si en conjunto las variables explicativas, sin incluir la constante, en conjunto las variables explicativas me afectan al error al cuadrado, me lo determinan, quiere decir que hay problemas de heteroselasticidad. Y si no me lo determinan, quiere decir que no hay problemas de heteroselasticidad. Y eso lo sé a través de una prueba F, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué me puede decir eso? Pues en este caso, coincidencialmente, la prueba F me va a decir eso. Porque la prueba F en particular, cuando yo estimo en stata esto, un modelo de regresión, la prueba F por defecto me compara dos modelos. Recordemos que la prueba F me estima dos modelos, modelo restringido, modelo no restringido, ¿verdad? Entonces el modelo restringido de la prueba F pues sería el modelo sin las variables. El stata me estima como modelo restringido solamente U, que en este caso es la variable explicativa o dependiente en función de la constante y solamente de la constante. Ese es el modelo, ¿no? O sea, él me estima U en función de el beta 0, por así decirlo. En este caso es el cuadrado. Ese sería el modelo restringido. Y como modelo no restringido, pues me estima todo lo demás, ¿no? U al cuadrado en función de todas las variables, ¿no? Beta 0 más beta 1, en este caso educ, más beta 2 esper, más beta 3 esper sq. ¿No? Y ese es el modelo no restringido. Entonces, cuando él me compara esto, si uno de esos dos modelos, pues la hipótesis nula que se va a plantear, estamos recordando prueba de hipótesis conjunta, prueba F, va a ser igual a ¿qué? Pues en este caso va a ser igual a beta 1 es igual a beta 2 es igual a beta 3, tenemos tres variables apenas, ¿cierto? Bueno, todas deben de ser mayúsculas o minúsculas, y eso es igual a 0. ¿No? Y la constante y la alternativa es que eso es diferente de 0, ¿no? Entonces, esto me lo hace prueba F. Entonces, si la prueba F es estadísticamente significativa, como en este caso, ¿verdad? Es menor que cualquier nivel de significancia, quiere decir que en su conjunto estas variables me están explicando, y eso es lo que me indica F, evidentemente, ¿cierto? El modelo es globalmente significativo. Estas variables en su conjunto, esper, edu y esper sq, me están explicando la variación o me están explicando el residuo al cuadrado. Y cuando eso pasa, pues decimos que es un problema de ¿qué? De heteroselasticidad. También lo pudiera hacer así, ¿no? Escribir TETS y simplemente poner las variables, ¿no? Educ, esper, después de haber estimado el modelo, ¿no? Para decirle, quiero que me haga una prueba conjunta de esas variables, esper, sq. Y le doy enter y él me hace una prueba con respecto a la última. Me dice suponiendo que todas son iguales a 0, ¿verdad? Con un chi cuadrado de 6,82. Me dice que la probabilidad es de 0,02, es decir, que las variables son globalmente significativas y en ese caso hay problemas de heteroselasticidad. Eso es lo que hace Coenker, ¿de acuerdo? White, ¿qué hace? Pues algo parecido, perdón, Breus-Pagan primero que hace algo parecido. Entonces vamos a estimar Breus-Pagan, para eso tenemos que volver a estimar el modelo, el básico, rec, LWedge, edu, esper, sq, que tiene problemas de heteroselasticidad,
Y para eso simplemente escribimos el comando de la prueba de heterocedasticidad de White, de Breus-Pagan. Stack ethets, le damos enter. ¿Listo? Entonces aquí me dice la hipótesis es nula, varianza constante, homocedasticidad. Con un chi cuadrado de 13,86, la probabilidad medio 0,002. ¿Rechazo o no rechazo? Entonces, como es menor que 0,05, ¿yo qué hago? Rechazo la hipótesis nula en favor de la alternativa. Si la rechazo, quiere decir, hey, la varianza no es constante. La varianza varía cada vez que varía x, por lo tanto hay heterocedasticidad. Entonces, para no rechazarla, que lo que buscamos es no rechazarla, tendrá que ser mayor que 0,05. ¿Listo? Bueno, aquí ya tenemos el modelo en logaritmo, capaz que ya soluciona. Bueno, era como una de las formas, ¿verdad?, de solucionarlo. Debimos haberlo estimado en niveles primero, y ahí sí haber ensayado con logaritmo, pero bueno. Entonces, con Breus-Pagan no nos dio. ¿Qué hace White? White hace algo parecido, podemos hacerlo manualmente, ¿cierto? Y es generar variables. Entonces White, además de agregar o de estimar el modelo, que sería el error con respecto a edu, bueno, aquí está con respecto al modelo anterior, voy a dejarlo simplemente con respecto al nuevo, sería edu al cuadrado, edu por educ, esper al cuadrado, esper por esper, y aquí sería esper sq sería igual a esper q por esper q, esper sq por esper sq. Y luego calcula las multiplicaciones de ellas, ¿no? En este caso, edu por esper, edu por esper sq. Entonces aquí le ponemos esper sq. Y luego esper sq, ¿no?, que es la multiplicación de las dos experiencias, y eso sería igual a, copiamos esto, lo pegamos acá, y aquí le escribimos esper, y los demás pues no, porque no hay más variables, ¿no? Entonces calculamos todas las posibles interacciones que plantea White, y luego tenemos el modelo, ¿no? Edu esper sq, luego las interacciones, ¿no? Luego las elevas al cuadrado, edu al cuadrado, esper al cuadrado, esper sq, bueno, que toca ponerle al cuadrado, ¿cierto? Esper sq al cuadrado. Y luego si las interacciones edu espe que ya está ahí, edu espe sq, educ, debe ponerse tal cual como está ahí creada, ¿no? Edu spec sq, y luego esper spet sq, y estima todo esto, ¿no? Entonces todo esto lo vamos a correr. Omitió esper sq. Y aquí no miraría la prueba F, ¿no? Significativa. Estas variables me explican aún. Claro, si lo explicó con estas relaciones simples, pues mucho más, ¿cierto? Con estas de acá, me sale el error. Con estas de acá, mucho más cuando le mete más variables, ¿no? Entonces White lo que hace es, bueno, incluir más interacciones, pero también podría ser White simplemente escribiendo items White, ¿no? Para eso tenemos que correr de nuevo el modelo, recuerden, porque él me aplica la prueba sobre el último modelo corrido. En este caso voy a copiar este comando porque ese no es el modelo. El modelo es rec lwage edu esper sq. Estimo mi modelo, copio intes white, ¿verdad? Y este es, ¿no? Entonces mira heterocedasticidad, kurtosis, asimetría. White mira normalidad de una vez, ¿no ven?
tiene normalidad. Kurtosis y asimetría tiene que ver con normalidad, recuerden, tiene normalidad, pero heteroscedasticidad tiene, o sea, es un problema. La normalidad no, eso es lo que buscamos, que sean normales, pero tiene problemas de heteroscedasticidad, por lo tanto esto me da menor que cualquier nivel de significancia o menor que un nivel de significancia del 5%, por lo tanto hay problemas de heteroscedasticidad. Creo que no hay más pruebas. No. Solución, entonces una solución era estimarlo en logaritmo, pero bueno, ya lo estimamos en logaritmo y parece que siguió persistiendo el problema. No sé si nos inventamos algo a ver si de pronto soluciona, pero igual no creo. Y es generar, en este contexto no tiene mucho sentido, pero hagámoslo a ver si nos da, generar la educación en logaritmo, leduc igual al logaritmo de la educación, y generar el logaritmo de la experiencia igual al logaritmo de esper, ¿no? Todas en logaritmo, pues, y generar el logaritmo, dejemos la experiencia al cuadrado así. Entonces ahorita sería estimar este modelo con la variable en logaritmo, ¿no? RL RLEduc y RLEsper, y ese sería el modelo, ¿no? Ya ustedes saben cómo se analiza, ¿no? Nivel log-log, y podemos estimar las pruebas, ¿no? Entonces estimemos las pruebas de una vez para no estimar todo el proceso. Bueno, con Breus Pagan no da tampoco, da menor que cualquier nivel de significancia, y con White tampoco, ¿no? Entonces log no nos sirve en este contexto. Entonces sencillo, la solución básicamente es estimar con errores robustos, ¿no? Y eso es muy fácil, o sea, es muy tonto por así decirlo. Tenemos nuestro modelo, este es nuestro modelo base, ¿cierto? RL-Weiss-Educ, y simplemente, ¿cómo hago eso? Le pongo coma al final y le escribo robust. Y ya, él me dice acá errores estándares robustos, ¿cierto? Entonces tenemos mis dos modelos, el modelo que tiene problemas de heteroscedasticidad y el modelo corregido por heteroscedasticidad. Entonces fíjense que los parámetros son exactamente lo mismo. 009, 009, 0041 menos 00,7, exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? La varianza, ¿no? Y como la varianza cambia, entonces cambia el error estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces cambia el error estándar. ¿Listo? Cambian los errores. Aquí está normal, aquí está robusto. Por eso cambia el t, porque ¿cómo sale el t? De dividir el coeficiente sobre el error estándar, cambia la probabilidad y cambia, por ejemplo, la de la constante, qué sé yo, ¿cierto? Cambia los intervalos de confianza también, ¿de acuerdo? Porque se calculan con base en el error estándar. Entonces, lo que va a afectar, bueno, aquí no se ve afectada mucho, pero lo que va a afectar en cierta medida la heteroscedasticidad, lo que va a afectar es la inferencia estadística, la prueba de hipótesis, ¿no? Eso es lo que va a afectar. En algunos casos, repito, aquí no fue el caso, pero en algunos casos pasamos de tener variables, por ejemplo, estadísticamente significativas, a tener variables estadísticamente no significativas, ¿no? En el modelo corregido por heteroscedasticidad o en el modelo robusto por heteroscedasticidad. Ahí se soluciona el problema. ¿De acuerdo? Y ahí no hay necesidad de hacer más pruebas, nada de eso. Simplemente ahí corregimos el problema. Otra forma de corregir también heteroscedasticidad poco común es cuando conocemos la distribución de la varianza. Pero entonces nos toca conocer la distribución de la varianza, saber a qué es que se debe que la varianza no sea constante. ¿Sí? Si a una variable en particular o qué. Entonces podemos suponer que la distribución de la varianza es igual a 1 sobre educ. Es educ la variable que me genera la mayor varianza o que la varianza no sea constante. Entonces podemos estimar un modelo de esta forma. Bueno, aquí tendríamos que ponerle, vamos a copiar esto. Y estimamos nuestro modelo original.
¿cierto? Y al final le vamos a escribir entre cuadritos, se puede decir, await igual a 1 sobre edu. Este 1 sobre edu es la distribución de la varianza que se supone que yo conozco. El tema de no es que tengo que conocerla, ¿sí? Y eso no es tan fácil. Le doy enter y estimo ese modelo así, ¿de acuerdo? Aquí los parámetros se van a cambiar. ¿Listo? Aquí sí van a cambiar. Cuando yo estimo las pruebas, está de test a ver si me dan. Igual en este caso tampoco me da. Y la prueba de white no se puede correr. Es una forma, pero digamos simplemente se los digo como para que lo tengan. Es de mera información, ¿de acuerdo? Entonces básicamente eso es lo que hacemos. Entonces, como les decía, en la econometría aplicada simplemente no pueden hacer pruebas ni nada, sino que directamente estiman los errores robustos y ya con eso corrigen algún problema, si es que lo hay, de heteroscedasticidad. Y no hay ningún problema, ¿por qué? Pues porque no cambia los parámetros, ¿no? No cambia las relaciones funcionales, como lo ven. Cambia es la varianza como tal. Entonces, con respecto a la heteroscedasticidad, eso era lo que quería comentarles. Muchas gracias.